Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras de Shabbat, buscando reconciliar nuestra concepción, nuestro conocimiento sobre el Nuevo y Antiguo Testamento, llamados así, generalmente con un tema hoy muy importante, muy interesante, que gira en torno a Yeshua, a Jesús de Nazaret, tomado desde la historia de José, el soñador, el hijo de Jacob, el penúltimo de sus hijos, ¿no? Capítulo 37 de Génesis. Allí con la parashá o la porción bíblica Vayeshev, que es la que corresponde al estudio de hoy, que va del capítulo 37 al capítulo 40 en este estudio de hoy. Tomaremos como referencia la historia que va estos tres capítulos del 37 al 40 de Génesis para extraer las similitudes que hay entre José y Yeshua. Pues sacaremos por lo menos hoy 12 referencias, no son todas, hay muchas más referencias, porque la historia que va del capítulo 37 al 40 no es toda la historia de José. Es decir, para completar su historia haría falta continuar con más capítulos, así que hoy veremos sería algo así como la parte 1. El otro Shabbat terminaremos, así que hemos llamado al estudio de hoy Yeshua, hijo de José el soñador. Y es algo muy curioso porque, ¿cómo así que hijo de José el soñador? ¿No? O sea, pues, ¿quién es ¿quién sería este José? Si ya de pronto todos sabemos que Yeshua sí tuvo un padre llamado José, pero que sea soñador, pues ya estaríamos hablando de otro José, y es el José, hijo de Jacob. ¿Qué relación tendría Yeshua con José, el hijo de Jacob? ¿Y por qué llamarle hijo? ¿No? ¿Por qué llamarle hijo de José? Antes de iniciar con todo el estudio, voy a leerles un par de versículos que me parecen claves para que entendamos el gran misterio que hay en esto. Juan 5:46 dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió Moisés, dice Yeshua. De tal manera que leyendo las escrituras podríamos leer al Mesías, porque ellas hablaban de él. Yeshua lo enfatiza, ellas hablaban de mí. Si creían a las escrituras podían creerme a mí. En 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, en el mismo velo, permanece el mismo velo, sin alzarse, pues solo en el Mesías es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y este velo está hablando de la comprensión. Cuando se lee a Moisés, y cuando dice Moisés, este pasaje hace referencia a la ley. Cuando se lee las escrituras, en la época de los corintios no había tal como el Nuevo Testamento, ni evangelios, ni nada escrito, sino las escrituras, es decir, lo que se conoce como Antiguo Testamento o el Tanaj. Así que Pablo en ese pasaje está diciendo que cuando la gente leía ese Antiguo Testamento, ese Tanaj, no entendía realmente. Es como si tuviese un velo, como si estuviera en una habitación a oscuras, sin nada de entendimiento, hasta que el Señor quita ese velo y revela cosas que están allí escritas. Y en este caso, puntualmente, estamos hablando de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Lucas 24:44 dice: y él les dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Mesías padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yeshua dice: en la escritura se habló de mí, y todo cuanto está escrito debe ser cumplido. Y dice que él le abrió la mente a sus oyentes para que comprendieran lo que él decía, para que comprendieran lo que estaba escrito acerca de él. ¿Y qué estaba escrito? Que padecería, que resucitaría de los muertos al tercer día, y que su nombre sería predicado
en su nombre sería predicado el arrepentimiento, la reconciliación con Dios. En esto nos vamos a centrar hoy, o más bien, los 12 apuntes que veremos hoy tienen mucho o todo que ver con esto. ¿Con qué? Que esta relación de José con Yeshua enfatiza en el sufrimiento del Mesías, enfatiza su muerte y resurrección y que su nombre sea predicado en todo el mundo, es decir, que alcance a los confines más alejados. Por último, en Juan 1:45 dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, a Yeshua de Nazaret, ¿hijo de quién? De José. Un versículo que encierra todo lo que quiero decir hoy, así que nos vamos a enfocar en estos dos pasajes particularmente, capítulo 37 de Génesis y Juan 1:45. Es el verso clave. ¿Qué? Hallamos aquel de quien escribió Moisés, es decir, hallamos aquel de quien está escrito de quien se anunció en las escrituras. ¿Quién? Un Yeshua de Nazaret, hijo de José. Vamos a hablar. Padre Celestial, yo te agradezco en este día porque nos permites conocerte un poco más en cada momento de Shabbat, en cada día, Señor, cada día. Sea uno Shabbat, te conocemos y esto es algo muy especial. Te ruego que hoy en el estudio podamos aprender algo nuevo, Señor, y corregir aquello que es necesario que corrijamos en arrepentimiento, en una conversión verdadera, Padre. Gracias te doy por todos, porque a todos nos ha alcanzado este evangelio, Señor, que lejos de lejos ha sido predicado para la gloria tuya. En el nombre de Yeshua te agradezco. Amén. Entonces, vamos al temario. El temario, lo que veremos hoy es... recordemos, son 12 referencias de José hacia Yeshua. Primero, el Mesías, hijo de José, hijo de David. Vamos a hablar sobre algo llamado eso. Algo, más bien, un comentario conocido como Yeshua ben Yosef ben David. Vamos a ver esto qué es. Segundo, el primogénito. José como primogénito, sin serlo realmente, es algo curioso que ya veremos. Y Yeshua como el primogénito. Tercero, el hijo amado. Cuarto, el pastor de las ovejas. Es decir, tanto José como Yeshua eran el primogénito, hijo amado, pastor de las ovejas. Quinto, odiado por sus palabras. Sus hermanos les odiaron a ambos por lo que decían. Sexto, fueron ambos, Yeshua y José, enviados a sus hermanos. Sexto, enviados a sus hermanos. Séptimo, sus hermanos procuraron su muerte. En ambos casos, aconteció. Octavo, Elohim, Dios, estuvo con él, con ambos. Es decir, con José estuvo el Señor, lo dice la Escritura, y con Yeshua estuvo el Señor. Noveno, fueron un mayordomo fiel. Décimo, fueron tentados. 11, fueron llamados esclavos hebreos. 12, en ambos se puede ver una referencia a la muerte y resurrección. Bueno, más bien, en José se ve una referencia a la muerte y resurrección del Mesías. Eso es lo que veremos hoy. Hay mucho más por decir, como les dije, en lo que veremos el próximo Shabbat, sobre pues cómo concluye la vida de José, pero en lo que va de la historia de los capítulos de hoy podremos ver todo esto. Y creo que la prédica va a ser concisa y no va a ser tan extensa, va a ser más bien 12 puntos muy claves, muy rápidos, que nos harán entender grandes cosas. Entonces, primer punto, como les decía, Mesías, hijo de José, hijo de David. Esto, simplemente parto de este punto para tomar un comentario judío muy interesante, que es conocido, quizás algunos lo han oído, si no pues se los comparto. Más allá de mi aprobación o desaprobación al comentario, simplemente es que existe un conocimiento dentro de los judíos o dentro del judaísmo, escrito en sus libros, en el Talmud, donde se hace una referencia al Mesías. Y es importante mencionar esto porque hoy hablaremos de los hermanos de José, ¿no? Y de los hermanos de Yeshua. En ambos casos, los judíos entran obviamente dentro de esa familia que tiene problemas. Porque ese es el punto, ¿no? Que la familia de Jacob no era perfecta. La familia, es decir, sus hijos, sus esposas, tenían graves problemas. Era un ambiente muy pesado. Y con la historia de hoy se va a agudizar a un nivel tal que pues ya veremos qué significaría esto para Jacob. Pero por lo tanto es importante que veamos un datico
que es muy interesante acerca del comentario judío en general sobre el Mesías. Hay algo que ellos dicen acerca de él. Y antes de ver qué dicen ellos, que es esto de Yeshua o el Mesías, hijo de José, hijo de David, vamos a ver una precisión en Mateo 1:16. Entonces, Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, José marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Esto es la genealogía la genealogía de Yeshua que se lee en Mateo. Es muy interesante que aquí se mencione que el papá de Yeshua se llamaba José y que el abuelo se llamaba Jacob. ¿Por qué esto es curioso? Pues porque tal cual acontece con José. José era hijo de un hombre llamado Jacob. Y esto no puede ser pasado así como pues desapercibido. Hay que entender por qué Yeshua tendría un padre llamado José y un abuelo llamado Jacob. No es una simple coincidencia. Más bien nos ayudaría a entender que este Yeshua tenía una relación muy cercana con un hombre llamado José en la Biblia. La palabra hebrea para José es añadir. Yosef significa añadir, pero también a veces significa quitar. Es decir, en un uso extenso de la palabra, en algunos casos puede usarse como añadir, tanto como quitar. Yosef. Esa es la palabra para José, Yosef. Y vamos a ver Yeshua en ese orden de ideas que representaría acerca de añadir o quitar. Entonces, ahora sí vamos al comentario de la parte 1, puntualmente, donde hablamos de este asunto de hijo de José, hijo de David. Porque hubieron diferentes perspectivas entre los rabinos en la antigüedad. Se percataron que en las escrituras habían una referencia al Mesías. Uno, humillado, ¿cierto? Y por el otro lado, un Mesías exaltado. Es decir, cuando leemos las escrituras, los salmos y los profetas, nos encontramos que hay profecías acerca del Mesías donde se habla de su humillación y en otras su exaltación. Al parecer, esto, ¿cómo se le podría llamar? Una diferencia bíblica, una contradicción quizás, o un misterio. ¿Cómo podría el Mesías de Israel ser humillado hasta la muerte y a la vez exaltado hasta la gloria? Para quienes no lo sepan, el término Mesías es la misma palabra para Cristo, es decir, un ungido, un hombre con una misión, escogido con un propósito de autoridad y de redención. Entonces, estos judíos en la antigüedad se propusieron, que entablar unas teorías, unos comentarios de cómo podría resolverse en la escritura esta aparente confusión o diferencia de un Mesías, hijo de José, de un Mesías humillado y un Mesías exaltado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hay una opción, voy a mencionar dos comentarios que de entre varios, porque no son los únicos, sino dos que me parecieron interesantes y uno que pues proponemos nosotros, o que es para donde va este estudio. Dice Daniel 7:13: he aquí uno semejante a un hijo de hombre que vino con las nubes del cielo. ¿Cuál fue la visión? Al hijo de hombre, al Mesías, viniendo con las nubes del cielo. Pero ¿qué dice Zacarías 9:9? Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando un asno. Parece que hay una contradicción, ¿no? Finalmente el Mesías viene con la gloria de su poder, o como un siervo humilde cabalgando en un asno, como un rey humilde. Y lo explican de esta manera, en este comentario. Si el pueblo es digno del Mesías, vendrá en las nubes del cielo. Si el pueblo no es digno, vendrá humilde sobre un asno. Ese es un comentario, una expresión dentro del judaísmo para entender esta aparente diferencia, que es interesante. Porque recordemos que ellos no creen en Yeshua. A esta porción del judaísmo a la que me refiero no creen en Yeshua, en Jesús de Nazaret no creen. Sin embargo, entre sus comentarios, cuando los textos proféticos apuntan al Mesías en cosas que nosotros creemos que se refieren puntualmente a Jesús, a Yeshua, es curioso el comentario de ellos, y que ellos digan, bueno, es que si la nación no merece al Mesías, pues este vendrá humilde sobre un asno. Pues diríamos, pues hay una prueba de eso, ¿no? Otra opción, entre esos comentarios de los judíos, es que haya la posibilidad, la existencia de dos Mesías. Uno que aparece en un tiempo y otro que aparece en otro tiempo. Porque ¿cómo un solo Mesías podría tener estas dos funciones al tiempo? Que tenga toda la gloria y a la vez sea humilde y humillado. A menos que quizás hayan dos Mesías, proponen ellos, ¿no? Cada uno con una función, una tarea, una misión específica diferente. Uno
en la humillación y otro en la exaltación, como lo hablaron los profetas. ¿Qué dice Zacarías 12:10, por ejemplo? Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, gemirán como quien gime por la muerte de su único hijo, y sufrirán como quien sufre por su primogénito. Y está hablando de Yeshua, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Bueno, de un Mesías sufriente. De un Mesías sufriente. Es decir, para un judaísmo aquí no cabe Yeshua, no cabe Jesús, para este tipo de judaísmo esto no converge para ellos en Yeshua. Sino, entonces voy a hablar de una manera más genérica, ya que estoy citando un comentario. Se refiere a un Mesías que sufrirá hasta la muerte y como la muerte de un primogénito. Es decir, ¿cuál es el dolor de la muerte de un primogénito? Quizás sea mayor. Dice el Salmo 2:7, ¿no? Dice, tú eres mi hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia y sus dominios hasta lo último de la tierra. Así que en este otro pasaje se anticipa y ya no lo habla como un Mesías que va a la muerte, sino uno que heredará el mundo. Entonces quizás desde este comentario haya dos Mesías. Uno que sufre y padece hasta la muerte en un propósito de redención. Y otro que viene y rige la tierra y la gobierna y la reina sobre la tierra con autoridad. Y viene una opción 3, que es la que nosotros promulgamos, la que confesamos, la que enseñamos y la que quiero compartirles hoy. Y es que no es que hayan dos Mesías. Y quizás sí tiene un poco que ver con si el pueblo merece o no a qué tipo de Mesías. Pero esta es que solo hay un Mesías. Uno. Que puede tener estas dos facetas. Uno de siervo sufriente y otra de rey de gloria. Pero para que esto sea posible es necesario que este Mesías pase la primera parte y es la de la muerte. Por lo tanto es necesario, en ese orden de ideas, un acontecimiento que en la Biblia es comentado, es mencionado y que también anunciamos y es la resurrección. La resurrección es el único camino, o es el camino que la Escritura nos ha presentado para entender que Yeshua pueda ser un Mesías sufriente y a la vez un rey pues, de autoridad y de juicio. Un rey del cual describe la Escritura que tendrá una segunda venida y vendrá y hará lo que tenga que hacer, ¿no? Reinará, pero también someterá a sus enemigos. Quizás este comentario judío, entre más lo mastiquen, más van a llegar a aquella verdad. Porque aunque quieran negar a Yeshua, digamos quienes lo hagan, ¿no? O alejarlo de sus comentarios, la verdad es que sus comentarios, muchos son demasiado cercanos a él, a Yeshua, al que se comenta en la Biblia, al del Nuevo Testamento, a ese Jesús. Porque podría él fácilmente ser un Mesías sufriente y también fácilmente ser un Mesías de gloria, pero no manifiesto. Es decir, Yeshua no se ha manifestado como Rey de Gloria, sino como un Mesías sufriente, uno que vino y puso su vida hasta la muerte. Pero en la Escritura sí se habla entonces, y a partir del Nuevo Testamento se enfatiza en que Él volverá. Una manifestación segunda del Mesías, del mismo Mesías, para reinar. Esperamos la manifestación gloriosa de ese Mesías, y en este caso sería llamado Hijo de David. Entonces, para este Mesías sufriente, en el judaísmo se le conoce como Yeshua, Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. ¿Por qué hijo de José? ¿Por qué hijo de José? Porque José es una figura profética del Mesías, pero una figura de un Mesías que sufre. ¿Qué sufre? Pues lo que veremos en los textos a continuación. Sufre el agravio de sus hermanos, el menosprecio y hasta la muerte de sus hermanos. Pero el segundo, el hijo de David, es el que se manifiesta en los profetas y en los escritos. Es una figura del Mesías que viene a reinar, un hijo de los reyes y que viene a establecer su reino eternamente y para siempre. Uno que establece un reino que no tiene fin. Dos casos muy diferentes. Uno enviado hasta Egipto para reinar en medio de Egipto, José. Otro que reina en medio de su pueblo, en Israel. Entonces veremos este asunto, entonces, de un Mesías hijo de José y otro hijo de David. Vamos a ver qué tan cierto puede ser este comentario con la historia de hoy. Así que, para eso vamos al segundo tema. Como les dije, son algo rápidos. Segundo tema, el primogénito. Ahora sí vamos a ir a nuestro texto de hoy, al capítulo de Génesis 37, y allí dice: Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob se establece entonces en la tierra de Canaán y dice que allí tiene a José, siendo de edad de 17 años. Este José apacentaba las ovejas con sus hermanos, el joven estaba con sus hijos,
con los hijos, perdón, de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Listo, entonces, esta primera parte nos cuenta el contexto. José, ya después de que, digamos que se organiza bien con su familia, viene a la tierra de Canaán donde había morado su padre, ¿no? Isaac. Allí se establece. ¿Y por qué a este le hemos llamado primogenitura? ¿No? Si José no es el primogénito. Lo primero quiero es establecer un contexto de por qué la historia tiene que ver con José y no con otro de sus hermanos. Si algo que es clave con Yeshua es que es un hijo, digamos, el primero, la cabeza. ¿José cumple algo de esto? Vamos a ir a Primera de Crónicas 5:1. Primera de Crónicas 5:1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, entre paréntesis aquí dice, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue sobre José. Es un texto muy importante. Generalmente se atribuye, sin este soporte, que los derechos de primogénito pasaron ¿a quién? A Judá, se cree, ¿no? O sea, como que uno piensa en Judá y uno diría, este es como el mayor, el primogénito. Pero de acuerdo al texto de Crónicas, nos dice que quien fue realmente el primogénito fue Rubén. Pero Rubén, o sea, el primero en nacimiento, comete un pecado grave mejor dicho, se acuesta con una de las esposas de su padre. Eso es como, no sé qué título lleve, de pronto una madrastra o algo así, no sé. El caso es que se acuesta con las mujeres de su padre. Y esto pues fue algo grave, muy grave, ¿no? Ante cualquier sociedad yo creo que esto pues no es fácil de digerir. Sin embargo, tampoco no es extraño, porque en tribus, en sociedades que son tan pequeñas, este tipo de acontecimientos de lo que se puede llamar incesto o relaciones intrafamiliares, relaciones sexuales intrafamiliares, creo que son bastante comunes. Pero, en este caso, digamos, bajo la forma de comportamiento y cultura del pueblo hebreo, esto no era permitido, no tenía, digamos, pies ni cabeza, ya que también era algo que entre sus historias de la antigüedad, por ejemplo, si recordamos a Noé con sus hijos, hay vestigios de lo que fue un pecado sexual contra sus padres. Así que esto, digamos que también ayuda a fortalecer la idea de que no se puede, está prohibido todo este asunto, ¿no? El caso es que Rubén lo hace y esto le cuesta que el padre le retire sus derechos de primogenitura. Ojo, derechos. Es decir, un primogénito no simplemente es el primogénito, sino que tiene un derecho legal sobre las cosas de la casa, sobre la herencia. Y eso es lo que perdió Rubén. Ya no sería el heredero principal, o más bien, el derecho que tenía ya no sería para él, sino aquí dice que se establece sobre José. El que estamos leyendo ahora, el número 11 entre 12 hijos. Y José digamos que él no se beneficia de este derecho, sino sus hijos, es decir, los nietos de Jacob. ¿Y cuál es el derecho del primogénito? ¿Saben? Digamos, pero ¿cuál es ese derecho de primogenitura? Una doble porción que la de sus hermanos. ¿Y cómo lo hemos reflejado esto en los hijos de José? Pues que cuando van a la tierra prometida, no se les da una propiedad de tierra a José, no, se le dan dos propiedades repartidas en dos hijos. Es decir, la tierra prometida tiene tribu de Manasés y de Efraín, quienes son los hijos de José. Tienen derecho dos veces o más bien, un derecho por dos de la tierra prometida que el resto de sus hermanos no tienen. O sea que sí, es evidente que sí, José fue primogénito, es decir, recibe los derechos de primogenitura. ¿Listo? Ahí para definirlo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante definir esto? Pues estamos buscando, ¿no? Comparando esto con Yeshua. Vamos a Colosenses 1:15. Y dice Colosenses 1:15. Está hablando de Yeshua. Él es la imagen del Dios, del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio,
el primogénito entre los muertos, para que todo tenga en todo tenga la preeminencia. Entonces, de acuerdo a este pasaje, es una declaración muy interesante sobre que es Yeshua, quien preside todo. No solamente un asunto de quién nació primero, sino Él es quien preside todo. Él es la razón de la existencia, por lo tanto el primogénito de toda forma de conocimiento, de existencia, de vida, etc. Es Yeshua, por lo tanto en Él, por Él y para Él subsiste todo lo que hay. O sea, le da un lugar de cabeza tal que Él es el fundamento, el pilar de la creación misma. Él es el ADN de toda creación, de todo lo que podemos llegar a conocer, es Yeshua. Por lo tanto es el primogénito. Muy interesante. Es diferente digamos, en la literalidad. Pensar, bueno, Yeshua es primogénito. Si es primogénito quiere decir que el Padre o el Señor tiene más hijos. No es una referencia exacta en ese sentido. Sin embargo, y a pesar de, si nosotros somos también hijos de Dios, pues sí, Yeshua es primero también. Entonces, pero la referencia aquí puntual es sobre el derecho de primogénito. El derecho de primogenitura se le da a José, 11º hijo. El derecho de primogenitura se le da a Yeshua, hijo de José, como lo hemos mencionado. Lucas 2:7. Vamos a Lucas 2:7. Y está hablando del nacimiento de Yeshua, ¿no? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Está hablando del nacimiento de Yeshua. Dice que nace primogénito, lo que quiere decir es que ellos tuvieron más hijos. Hablando de José y María, o Joseph y Miriam, los padres de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Primogénito quiere decir primero en la genética de estos padres. Es una forma de referirse a la cabeza, al hijo que nace primero. Pero como les digo, no es hijo primero el que nace primero, sino quien se convierte en la cabeza de entre sus hermanos. Podríamos hacer otra referencia a esto. ¿Quién es el primogénito de Abraham desde esa óptica? Isaac. Porque aunque no nace primero, él es cabeza sobre sus hermanos. Él es quien se hereda, tiene el derecho de primogenitura. O de Isaac. ¿Quién es el primogénito de Isaac? Si está Jacob y Esaú. Jacob, aunque no nace primero, por todo lo que, bueno, ya ahí pueden encontrar en nuestra lista de reproducción, hay una historia grande de él, termina siendo el primogénito. Y aquí vemos a José siendo primogénito. Otra vez, lo que quiero hacer es desconectar que primogénito esté, digamos que única y exclusivamente relacionado con el tiempo de nacimiento. No, bíblicamente está relacionado con quién tiene la autoridad sobre sus hermanos. Dime. Pues me preguntan acá que finalmente José y Isaac y José rompen ambos la matriz de su madre, es decir, ambos son primogénitos del vientre de su madre, cada uno respectivamente, pero no en relación al padre, ¿no? Es decir, en ambos casos ellos no son primogénitos, digamos, en orden de nacimiento. El uno en caso de Abraham y el otro en el caso de Jacob, ¿no? Isaac es el segundo hijo de Abraham y José es el número 11. Sin embargo, en el caso de Yeshua, él sí es el número 1 de María y de José, porque ellos tuvieron más hijos, ¿no? Para los que de pronto no lo conozcan. Bien. Entonces, Yeshua como primogénito también entre María y José. Listo, veamos otra referencia. Romanos 8:29. Vamos a ver qué dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció el Señor los predestinó. Está hablando de nosotros, nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de Yeshua, quien viene a ser primogénito de muchos hermanos. Y en ese caso habla de nosotros. Pone a Yeshua o más bien nos pone a nosotros en una línea con Yeshua. Dice, yo los he transformado a la imagen de mi hijo para que él sea primogénito de ustedes. O sea, el llamamiento, eso es algo muy grande, algo muy glorioso. De hecho es el propósito hizo Dios al hombre conforme a su imagen y mujer, hombre y mujer los hizo a su imagen y semejanza. Aquí dice que nos ha ido conformando a la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos, es decir, entre muchos que son como él. Sin embargo, él es primogénito, ¿no? Veamos otro, Hebreos 1:6.
Hebreos 1.6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, bueno, no, hasta ahí. O no, un poquito más bien, veamos, es el verso anterior. ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mí por hijo. Estos dos textos, mi hijo eres tú y te engendré de hoy, y él me será por hijo, son dos textos que encontramos, de los cuales ya cité uno, en el Salmo 2.7 y en el otro en 2 Samuel 7.14. Hace referencia al Mesías y él dice, ¿a cuál de los ángeles Dios ha dicho algo como eso? Más bien, cuando introduce al primogénito al mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y hace referencia a Yeshua cuando se manifieste, que todo el mundo le adore. Por último, Apocalipsis 1.5. 1.5 dice, y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre, al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un reconocimiento a Yeshua, quien es primogénito. Listo. Entonces, otra relación que había entre José y Yeshua, primogénitos, es decir, en autoridad dentro de la casa. ¿Listo? Esto también es importante decirlo porque, o digamos que, ¿por qué enfatizar que Yeshua es primogénito? Porque es que cuando él viene y se manifiesta no es considerado primogénito. Tanto así que a quienes llega no le reciben, ¿no? No le reciben, no lo aceptan. Le preguntan tu autoridad de dónde viene. No le reciben, tú no eres nuestro hermano. Es más, ni siquiera no le dicen tú no eres nuestro hermano mayor, tú no eres el primogénito, sino le dicen tú no eres nada de nosotros, le desconocen. Pero por eso es importante, primero, definir el nivel, ¿no? La autoridad, el lugar de Yeshua, primogénito. Listo, vamos al tercer punto. El hijo amado. Yeshua, José, ambos hijos amados. En el caso de José, recordemos que su madre era estéril. Es decir, Raquel, la esposa de Jacob, fue estéril, y es la razón de por qué este termina siendo el 11º hijo. Jacob tiene 10 hijos entre 3 mujeres, que sería Lea y las 2 concubinas. Tiene 10 hijos con ellas, y luego tiene a José y a Benjamín con su esposa Raquel, porque el Señor le concede tener hijos. Es decir, tuvo un tiempo larguísimo de esterilidad. Por lo tanto, son razones que tienen sentido para entender por qué sería un hijo especial, desde el simple hecho de quién procedía este hijo. Vamos a decir dos cosas aquí en esta primera parte. Primero, porque Jacob amaba más a Raquel que a Lea, y que pues a las concubinas, que finalmente fue con quienes tiene hijos nomás. Pero entre Raquel y Lea, sus dos esposas, él amó profundamente a Raquel, al punto que él estuvo dispuesto a quedarse 21 años trabajando para su suegro, con tal de que él le permitiera quedarse con Raquel. Solo por Raquel él se queda con Lea. Es decir, es una historia terrible, ¿no? No es algo... Sí, no es tan romántico como, ay, qué lindo como lo que hace por ella. La verdad es que fue una tragedia para Lea, pues fue aborrecida por él, no la quiso. O sea, no es que no la haya odiado, no, el punto es que cuando estás en una situación donde tienes dos esposas y amas más a una que a la otra, pues ciertamente una va a sufrir. O no una, ambas. Y tú, pues eso fue un hogar así, de un amor, digamos que medio imposible, difícil, lleno de tropiezos para todos, porque Lea amaba a Jacob, claro que sí, pero no era tan correspondida como debería serlo. Entonces, bueno, eso es solamente algo para ver y aprender de esas historias y decir, vaya que en una familia es necesario, es vital que haya un amor suficiente para abarcar a quienes están en el hogar. Si yo pretendo tener hijos, pero no me esfuerzo por amarlos, pues más bien, no sé, como que no vale la pena más bien. Traer hijos para dejarlos abandonados, tener esposa para no amarla. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es como lo que nos invitan estos textos a pensar, que nos lleva a hacer lo que hacemos. A veces somos muy caprichosos, a veces simplemente vamos mirando cómo nos va la vida, pero una persona sabia se esfuerza en ofrecerle a su familia el suficiente amor que necesita. Y, por supuesto, será correspondido también, ¿sí? Nosotros como padres tenemos que aprender a distribuir nuestro amor de una manera sabia entre la familia, y eso es muy clave. El caso es que su esposa estéril, la que amó, por la que luchó tanto,
la que tanto sufrió por su esterilidad, por estar en un hogar donde tenía una compañera, una hermana, esposa de su marido, que le daba hijos como arroz, y ella, sin poder darle nada, pues se sentía completamente humillada, amada por su esposo, pero sin poderle, sentía que no le podía, digamos que, demostrar, ¿no? También pues algo que ellos deseaban, y era tener hijos. Entonces esto es una agonía constante en ese hogar, hasta que ella tiene sus hijos, y tiene a José. Por lo tanto, cuando nace José, pues es algo muy especial, porque representa un milagro, representa el hijo de la mujer amada, representa un hijo muy, pero muy deseado. Esa es la gran diferencia. Un hijo que se esperó tanto que cuando nació, pues no cabían de la dicha. Y no solamente eso, pues qué mal a los otros hermanos, ¿no? Pues qué justicia hay en eso, pues ninguna. Pero es que no es solamente eso, no era amado simplemente por ser hijo de la mujer que amaba más Jacob, sino es que José era especial. José era diferente a sus hermanos, en su forma de comportarse era especial, y es lo que vamos a ver. Y acerca de Yeshua, que dice Mateo 3:17. Esto es cuando Yeshua se va a bautizar, desciende el Espíritu del Señor como una paloma sobre él, y dice, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en la transfiguración, allí dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. El Hijo amado del Señor, en quien él se complacía, en quien estaba su amor. Juan 5:19. Respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y bueno, este pasaje es muy hermoso porque hace una referencia de Yeshua como el Hijo que es muy amado de su Padre y quien ha sido puesto en una misión que viene de parte del Señor. Ha sido, en otras palabras, ha sido enviado de su Padre para cumplir con su propósito, ¿no? Para cumplir con un propósito. Así que veamos una última referencia en Juan 15:9. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, hasta ahí. Las palabras del Señor son claras. Hay un mandamiento que él ha cumplido, lo que le hace ser amado de su Padre. Por lo tanto, él nos dice, si ustedes permanecen en mis mandamientos, serán amados también por mi Padre. Así, Yeshua dice, yo soy el Hijo amado de mi Padre. ¿Por qué? Porque le obedezco. De tal manera que en este pasaje 3 hay una relación entre el amor del Padre hacia su Hijo en base a la obediencia de este Hijo. Y como les dije hace un momento, José tenía algo especial, y es que este era un hijo que obediente. Este era un buen hijo. Pues, si es un rótulo que le queremos dar a este tipo de hijos. Un buen hijo que agrada a su padre en cuanto a lo que hace. Vamos al punto número 4. Yeshua y José como pastores. Vamos a continuar con la historia para ver esto que tiene que ver. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 37 y decía allí, el versículo 2. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila, hijos de Silpa, mujer de su padre, informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, olvidé ahorita mencionar este versículo, y es que aquí mencionaba, por eso lo escribí. Y es que José era el hijo amado, ¿por qué? Pues porque era el hijo, no solamente de la mujer amada, sino también de la vejez de su padre. Es decir, fue un hijo
en el momento en que no se esperaban más hijos, que no pretendía tener más hijos, pues su esposa y él, ambos viejos, tienen un hijo. Y eso es un motivo de mucha alegría, ¿no? Pero volviendo al punto en el que estamos, dice aquí que apacentaba las ovejas con sus hermanos, ¿no? Era un pastor de ovejas. Y acerca de esto hay tanta referencia en la escritura. De esto, sin duda, tenemos toda la referencia que querramos acerca del Señor como el pastor de su pueblo, ¿no? Vamos a ver un par. Por ejemplo, Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. O el Salmo 80, 1. Salmo de Asaf. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece, ¿no? Tú eres el pastor de Israel que guías a tu pueblo como José a un rebaño. Es lo que dice acá. Una cita interesante, ¿no? Porque está hablando de este José del que mencionamos acá. Y David con José tiene una diferencia en tiempos bastante amplia. No sé, debe tener David con José unos 600 años de diferencia en tiempo. David cita a José diciendo, como José cuidaba su rebaño, así tú nos has cuidado a nosotros. Y David es un gran, no sé, símbolo profético del Mesías. Y que se conecte con José, pues es un plus. Salmo 95, 7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oímos hoy su voz. Somos ovejas de su prado, ¿no? O el Salmo 23, el famoso, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Es un pasaje tan hermoso porque de una vez, o no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo cuando lo leo así en pausa, literalmente se logra sentir una paz especial. Y nada místico, simplemente el pensar en eso, ¿no? Que el Señor se fije en nosotros así y lo piensa así en nosotros y nos lleve a pastos delicados por amor de su nombre. Es algo muy hermoso. Que se cuide de nosotros, que cuide de nosotros. O hablar de la parábola famosa de la oveja perdida que habla Yeshua en Lucas 15, 3 al 7. Veamos esa parábola. Entonces vamos a Lucas 15, 13. Refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos y les dice: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo les digo así, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Y de quién está hablando aquí? De él mismo, como un pastor que va y busca a una oveja perdida. Un pastor que cuida de sus ovejas. Un pastor que protege a su rebaño y que se alegra de la salvación de su rebaño. Mateo 2:6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña, porque de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y aquí está citando en Mateo a un profeta para hacer referencia a Yeshua, que este es el gobernante, este es el pastor de Israel que gobernaría al pueblo. Por último veamos a Juan 10, versículo 7. Juan 10:7 dice: y volvió pues Yeshua a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este es mi mandamiento que recibí de mi Padre. Hasta ahí. Interesante. Yeshua dice cosas tan grandes. Dice: yo soy el pastor de las ovejas y he venido por estas que están acá, pero también por otras que están lejos, y llegará el momento en que sean un solo rebaño con un solo pastor.
yo soy el pastor de las ovejas. Ese es Yeshua. Entonces, otra conexión entre José y Yeshua, ambos eran pastores, pero no cualquiera pastores, sino que es la profesión que les hizo ser lo que llegaron a ser. ¿Qué? Grandes gobernantes. Es decir, lo que veremos en la historia de José es que va a ser uno de los más grandes gobernantes de la historia de Egipto. Y de Yeshua sabremos que llegará a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, que pondrá su reino sobre el mundo. Vamos a la parte 5. Fue odiado por sus palabras. Vamos al 37 nuevamente de Génesis y continuemos ahí con la historia. Entonces, dice que su padre le hizo una túnica de diversos colores, 4. Sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que todos sus hermanos y le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, escuchen este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. En este punto, el amor especial de su padre, es decir, de Jacob, sobre José hizo que sus hermanos aborrecieran a José. Se sentían menospreciados. El trabajo de Jacob como padre siempre y como esposo siempre es fácil de cuestionar, ¿no? De juzgar. No quisiera estar en sus zapatos jamás. Sin embargo, esto se manifestó en que los hermanos de José le tuvieron mucha envidia y odio y se fastidiaban de todo lo que decía. Además que José parece ser un tipo muy, no sé, como inocente o muy... Bueno, dice cosas que quizás pudo haber evitado decir, aunque no era lo que tenía que ser. Porque esos sueños los tenía porque el Señor los había puesto en él, o sea, tenía que comunicarlos. Pero no eran bien recibidos. No tenía una malicia, exacto, en contra de sus hermanos. Simplemente comentaba lo que había soñado y esto no fue bien recibido. Porque le aborrecían. No podían hablarle pacíficamente. La relación en casa era todo mal con José. No tenía una buena relación con él, sus 10 hermanos. Así que cuando él cuenta el sueño, que es muy clave y es... El sueño es este, ¿no? Todos atábamos manojos en el medio del campo y el manojo mío estaba derecho y el de ustedes se inclinaba ante el mío. Un manojo es cuando se recoge el trigo y se levanta una, digamos, se agrupa todo esto en una sola tira, eso se llama un manojo, se amarra y eso se puede recostar. Pero el de él quedaba erguido y el de ellos se recostaba delante del de él. ¿Y qué es lo que le dicen sus hermanos? ¿Acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Piensas señorear sobre nosotros? Y le aborrecieron por sus palabras. Y este es el punto 5, ¿no? Le odiaron por sus palabras. De lo que más encontramos en la escritura acerca, o de los textos que hablan de Yeshua, es que los judíos, los líderes, le aborrecían por sus palabras. No podían aceptar lo que él decía, no aceptaban su autoridad, sus palabras fueron despreciables para ellos. Juan capítulo 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora que han visto y han aborrecido a mí, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero es por eso que está escrito esta palabra, para que se cumpla. Sin causa me aborrecieron. Yeshua fue aborrecido en medio de los judíos de la época. No quisieron entender su propósito, porque ese es el punto, no quisieron. Se propusieron menospreciarles simplemente por un asunto de envidia. Sintieron que Yeshua no podía ser mejor, diferente que ellos. Ellos lo que buscaban es que el Mesías se acomodara a ellos, que de ninguna manera el Mesías fuese, digamos que, superior a ellos. Es algo hipócrita, ¿no? Porque esperan que el Mesías gobierne, pero no están dispuestos a someterse al reino del Mesías. Pues ellos no se sometieron a lo que Yeshua decía, no lo aceptaron siquiera. Ni siquiera, en la mayoría no hubo siquiera el deseo de escucharle.
y atender a qué era lo que decía. Siempre hubo un asunto como de envidia y de recelo sobre las palabras de Yeshua, así que las aborrecieron. Así que la envidia de ellos se manifiesta, ¿no? Y en el versículo de Mateo 27, 18 dice así. Veamos desde el 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Yeshua llamado el Mesías, el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, el mismo Pilato se dio cuenta que la razón de que habían entregado a Yeshua a muerte no era una razón de peso sobre una falta legal, una falta en contra de la ley, no. Era envidia de estos contra su hermano, porque él era tan judío como ellos. Envidia. Así que volvamos a nuestro pasaje de Génesis. Tiene otro sueño. En el versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, estos hermanos llenos de envidia por lo que decía Yeshua, pero Jacob meditaba en esto. Este es un sueño ya más grande, ¿no? Que el sol, la luna y las estrellas, haciendo referencia a su papá, a su mamá y a sus hermanos, se postraban delante de él. El punto aquí es que su madre ya estaba muerta. Así que es un sueño profético que quizás no apuntaba enteramente a él, pues su madre no podría postrarse ante él, y claro que es alegórico, pero quizás está haciendo una referencia más allá de alguien a quien el universo se inclina, a quien el universo completo se va a inclinar, y eso incluye a Jacob y obviamente a todos los patriarcas y a todos, ¿no? Como dice la escritura, hasta que todo sea sometido a Yeshua, sujeto a él, excluyendo por supuesto a aquel a quien sujetó a él todas las cosas, es decir, al Padre, pero el resto todo será sujeto a Yeshua. Bien, vamos al punto 6. Enviado a sus hermanos. Yeshua y José fueron enviados a sus hermanos. En nuestro pasaje del capítulo 37 dice, en el versículo 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Él respondió: heme aquí. Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegaron a Siquem. Fue enviado. La palabra para enviar es shalach, como es el mismo término donde viene la palabra shaliach, que es la palabra hebrea para apóstol, un enviado. Fue enviado lejos, shalach. Dice que el padre envía lejos a José para traer información sobre sus hermanos, ¿no? De ellos y de sus ovejas. Él tenía que ir a buscarlos. Ellos pastoreaban en cierto lugar, y le dice su padre: ve hasta ellos y dime cómo va todo. Así que José va a traer una razón. Está dispuesto a obedecer a su padre, aunque esto implicaría el rechazo de sus hermanos, porque pues ir a dar noticias de ellos seguramente era encontrarse con algo que no quería ver. Pero este estaba dispuesto a obedecer a su padre, a pesar de que sabía que sería menospreciado a sus hermanos. Y esto es una relación directa con Yeshua otra vez, porque Yeshua vino al mundo sabiendo que sería muerto por sus hermanos. O sea, sabía a lo que se atenía por este propósito. Como dice Lucas 20:13. Y este es un pasaje de una parábola de un hombre y su viña, que tiene una viña y envía a unos siervos a que la cuiden, a que la administren, y pues cuando llega el tiempo de la cosecha, envía a sus siervos para recoger el producido de la viña, y se encuentra con que no quieren devolver nada, y matan a estos siervos, los echan. Así que en el 13 dice: entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Le echaron fuera de la viña, le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Tenaz, ¿no? Esta es una parábola fuerte que dice Yeshua a los judíos, a los líderes. Les dice: ustedes son los administradores de la viña, del pueblo. ¿Y qué han hecho con esto? Pues llegará el momento de rendir cuentas. Entonces, en ambos casos fue enviado este hijo a la viña ante unos labradores malvados a pedir cuentas, ¿no?
Y vamos a ver qué pasa con José, pero en el caso de Yeshua y en esta parábola profética, Yeshua está diciendo, me van a matar. Yo sé que voy para morir. Por voluntad de mi Padre, a pedir cuentas de la viña, pero ustedes me van a matar. Esto va a desatar un juicio, pero también una inclusión, porque dice, y la viña será dada a otros labradores. Y bueno, eso es un asunto para otra prédica. Por ahora aquí es ver que también de Yeshua tenemos aquí una relación. Juan 3:16, ¿no? El texto tan conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera nos ha amado que ha enviado a su Hijo para rescate. ¿A qué fue José? A buscar a sus hermanos. ¿Querría acaso Jacob el mal de sus hijos? No. Cuando enviaba a José, ¿para qué era? Pues para qué está pasando, dónde están, que estén bien, ¿no? Es la preocupación de un padre naturalmente por sus hijos y por sus ovejas, por sus pertenencias. Efesios 2:17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que están cerca. Está hablando de Yeshua, que fue enviado para anunciar un mensaje, una buena nueva, un evangelio. Así que vemos en estos pasajes un comparativo entre José y Yeshua como enviados, emisarios, como apóstoles, como Mesías, como enviados. Aunque más que como Mesías, en este caso, este es un enviado, tiene un propósito más como un ángel, como un profeta, como alguien que anuncia, ¿no? Yeshua viene a anunciar algo, ¿no? Dice, volvamos a Génesis 37. Israel dijo en el 14, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Qué está haciendo aquí José? Buscando a sus hermanos que parecen perdidos. Y eso nos recuerda a la parábola de ahorita, y es Yeshua buscando a sus ovejas, buscando a su pueblo. Lo está buscando hasta debajo de las piedras, preguntando, ¿han visto a mis hijos? ¿Han visto a mi pueblo? ¿Dónde está mi pueblo? Alguien que viene a buscar lo que se ha perdido, ¿no? Busco a mis hermanos. Vino a buscar lo que se ha perdido, a salvar lo que se ha extraviado. Como dice Mateo 15:24, he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua como un emisario que viene en búsqueda de lo que se extravió. Bien, punto 7. Vamos al punto 7. Quisieron matarle. En ambos casos, a ese enviado buscan matarlos. Entonces, vamos a ver en el versículo 18 de la historia que vamos llevando. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, ellos conspiraron contra él para matarle. Estoy hablando de José, ¿no? Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, ¿no? Una intención entre ellos hablada, compartida, dialogada de, ya queremos quitar a este de por medio, ¿no? Queremos quitarlo de por medio y pues que muera y ahí veremos cómo resolvemos con nuestro padre. Pero ellos ya estaban cansados de tener a un hermano que fuera especial, destacado, amado por su padre. No lo aceptaban, no toleraban esto. Así que procuran su muerte. ¿Qué dice Juan 1:12? Vamos a este texto tan conocido. Dice allí, en el 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice ese pasaje, ¿no? Pero a los suyos no le recibieron. Así que, ¿qué hicieron ellos? En Mateo 26:4 dice, desde el 3, entonces los principales sacerdotes y escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y tuvieron múltiples consejos, reuniones con el propósito de matar a Yeshua, de prenderle y matarle. Esa es una relación muy directa a esto, ¿no? Los hermanos buscando cómo matar a alguien que era justo, simplemente por envidia, por un recelo constante sobre lo que éste representaba. Así que en el texto que estamos leyendo de Génesis, volviendo al 37, dice en el 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Rubén, el hermano mayor,
no derramen sangre, échenlo en esta cisterna más bien, es decir, en un pozo, que está en el desierto, no pongan manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, Rubén decía, voy a hacer que lo metan acá y... Rubén, mejor dicho, pues estaba con el muchacho, buscaba apoyarlo de una u otra manera, pues él tenía que responderle a su padre por sus hermanos. Pero no era, la verdad, no tenía el carácter suficiente para esto. El caso es que lo meten a un pozo mientras tanto, esperando pues regresar posteriormente a casa. 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella, y se sentaron a comer pan. Alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas. Entonces, ¿qué hicieron estos? Cogieron a José, le quitaron su túnica especial que le había dado su padre, lo tiraron al pozo y se sentaron a comer. Malvados, ¿no? Desde toda óptica uno dice, pero ¿quién hace esto? Les digo, la envidia, el ser aborrecidos, la baja autoestima, hace que cometamos muchas malas decisiones y nos hace llegar a extremos que uno dice, pues jamás, ¿no? Pues la verdad es que este tipo de cosas pasan. En el Salmo 22:18 dice, primero veamos Mateo 21:23. Cuando llegó Yeshua al templo, los ancianos y principales sacerdotes se acercaron mientras enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién le dio esta autoridad? ¿Por qué el tema de autoridad? Porque es que cuando ellos le quitan las vestiduras es quitarle la autoridad. Es desvestirlo, quitarle lo que su padre había puesto sobre él. Despojarlo, ¿no? Le despojaron, buscaron despojarle de la autoridad que su padre había puesto sobre él. Eso es lo que ellos buscaban. El Salmo 22:18 dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mis ropas echan suertes, ¿no? Mateo se cita esto en Mateo 27:35. Habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos y sobre ellos echaron suertes. Pasa otra vez una conexión directa entre este evento y este evento que está aconteciendo. ¿Cuál es? En la vida de Yeshua, ¿cuál es? La muerte, ¿cierto? Es un evento que apunta directamente a la muerte de Yeshua por mano de sus hermanos. Una conspiración contra él, donde le despojan de su hermosura y su autoridad. Su hermosura se la despojan a punta de latigazos y de maltrato, hasta que, como dice el Salmo 53, no quedó hermosura en él alguna. Bueno, dice en el pasaje, ¿no?, de Génesis 37 que lo tiran a un pozo. En la historia de hoy se va a mencionar 2 veces pozo. Esta es la primera vez. Y la otra es cuando él está en la casa de Potifar y lo acusa la esposa de Potifar de acoso, de que la violenta. Es una acusación falsa y lo termina en una cárcel. Dice que lo arrojan al pozo. Y en ambos casos es una referencia a la muerte y al tiempo de resurrección. El caso es que el tema de la Pascua, del pan que dice que ellos se sentaron a comer, es una referencia a la Pascua. ¿Por qué? Porque en Juan 18:28 dice, entonces llevaron a Yeshua a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. O sea, esta relación también tan al detalle, ¿no? Que mientras él moría, ellos comían Pascua, comían pan sin levadura. Pues es lo mismo que pasa en la muerte de Yeshua. Mientras él moría, el pueblo celebraba Pascua. Cosas me parecen muy interesantes, muy directas sobre él. Continuamos ahí en el capítulo 37, versículo 25. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra. Iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro propio hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Terminan enviando a José a Egipto, ¿no? Vendido a los extranjeros, ¿no? Una propuesta hecha ¿por quién? Por Judá. Y esto otra vez una relación a Yeshua muy clave, pues también hay uno de sus discípulos llamado Judá. O sea, el término Judas es una traducción, un intento de traducción del término Judá o Yehuda pues al griego.
¿no? Donde, como les he dicho en otras ocasiones, en esta traducción lo que pasa, hasta donde sé o algo que conozco y tiene mucho sentido, es que no recuerdo si es al griego o al latín, pero la H final o la A vacía al final es un término femenino. Entonces, en un intento de que los nombres masculinos no suenen femeninos, le colocaron una S. Y por eso, si te fijas, en la mayoría de traducciones, las palabras que terminan en una A se traducen con una S final. Por ejemplo, en vez de Judá es Judas. En vez de Jeremiah es Jeremías. En vez de Yesayah es Isaías. En vez de Yeshua es Jesús. Es algo muy sencillo y tiene mucho sentido para entender por qué las traducciones, en los idiomas, hacen digamos que una edición directa sobre los textos bíblicos con un propósito de no desvirtuarlos, pero finalmente se desvirtúa un poquito. Este Judas Iscariote pues no es más que un nombre muy judío, muy común, y es Yehuda, es Judá, lo que conocemos como Judá, y con por lo tanto una relación directa al hijo de Jacob, Judá. Y es él quien justamente dice, vendámoslo a los mercaderes. Pues es también Judas Iscariote quien vende a Yeshua por dinero. Entonces, este Judá se vuelve protagonista en esta historia para vender a José, como lo hace Judas. Dime. Sí, y lo venden también, ¿no? Entonces en el pasaje dice que lo venden por 20 piezas de plata a los ismaelitas. ¿Pero qué hace Judas? ¿No? Mateo 26:14 dice: entonces uno de los 12 llamado Yehuda Iscariote, Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo les entregue a Yeshua? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaban una oportunidad para entregarle. Así se fija buscaban la oportunidad para entregarle. Entonces de esta manera pagan por él 30 piezas de plata. Por José, 20 piezas de plata. En ambos casos es vendido. ¿A quién es vendido? Pues a hombres que buscarían su exterminio, su muerte, ¿no? Porque los judíos, ¿a quiénes entregarían a Yeshua? A los romanos. O sea, esta venta era realmente para entregárselo a los romanos. Y en el otro caso, a los ismaelitas para que sea llevado a Egipto. Así que aquí vemos algo muy interesante, y es que el Mesías es enviado al mundo gentil. Es en este momento donde un José, un Yeshua, que venía hacia sus hermanos, su pueblo, no es recibido de sus hermanos y su pueblo, y entonces termina ¿dónde? Entre los gentiles. Y esto, mis hermanos, es algo muy importante, porque termina siendo entonces un propósito de redención de la humanidad completa, no solamente de estos hermanos que estaban perdidos, sino del mundo completo. ¿Qué dice Zacarías 11:12? Les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, ¿no? Una referencia al costo del pago de esto, del Mesías. En Éxodo 21:32 dice: si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata, y el buey será apedreado. Esto es una referencia a entender por qué quizás se hable de 30 piezas, y es el costo de un siervo. ¿Cuánto valía un esclavo? 30 ciclos de plata. 30 ciclos de plata. Yeshua pasa por esclavo. O sea, ¿cuánto estuvieron dispuestos ellos a pagar por Yeshua? Gran recompensa. ¿Cuál gran recompensa? Lo del costo de un esclavo. O sea, lo vendieron como en el mercado negro. Como en el mercado de esclavos. Así compraron a Yeshua por mano de Judas. Pero qué glorioso esto, porque a pesar de lo lamentable que es esta lectura, también es glorioso saber que Yeshua es desechado de sus hermanos para poder redimir al mundo. Porque si no hubiese pasado esto con José, pues él habría regresado a casa con su padre y ahí termina la historia, o continuaría de otra manera. Pero no, él termina en Egipto cumpliendo una función importantísima en el mundo antiguo sobre la salvación en tiempos de hambruna del mundo conocido. Donde si José se hubiese quedado con su padre, quizás no habría podido salvar su casa. Pero estando en el lugar en el que estuvo, en Egipto, pudo salvar no solamente a los egipcios, sino a su padre. Esa es la historia que veremos ya en la próxima enseñanza. Volvamos a nuestros pasajes de Génesis 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré?
Tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos los hijos y las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre a José. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Que viene otra relación muy directa con Yeshua, y es que tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de cabras, tiñeron la túnica con sangre. Y estaba haciendo referencia al derramamiento de sangre del Mesías. Nada más ni menos que al derramamiento de la sangre del Mesías, donde en este caso el cabrito, que es el símbolo de la expiación, muere. En este caso no muere físicamente José en la historia, pero sí un cabrito en lugar de él. En la historia de Yeshua muere directamente Yeshua, pero en ambos casos pasa lo mismo. Él es enviado lejos, porque Yeshua resucita. ¿Y qué empieza a pasar con el conocimiento de Yeshua? Que como acá, empieza a ser vendido entre los extranjeros. Un mensaje que viene hasta el día de hoy aquí, como yo siempre lo digo, a miles de kilómetros, a cientos de años, siendo yo colombiano, a una gran diferencia en todos los sentidos con el pueblo, digamos, del Medio Oriente, pues llega este mensaje y me alcanza, ¿no? Como un hebreo vendido, o más bien que ha sido vendido, hasta que llega a mis puertas y toca para administrar mi vida, para salvarme. Hay una gran sabiduría de parte del Señor en todo esto. Bien, punto 8, vamos al punto 8. Dios estaba con él. El capítulo 38 de Génesis no lo vamos a leer, porque la historia de Judá y Tamar es algo que está completamente, digamos que separado. Es un paréntesis a todo esto, así que nos vamos directamente al 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con José, y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que hacía Yahweh lo prosperaba en su mano, y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Yahweh estaba con José, todo lo que hacía José era prosperado. El Altísimo respaldaba a José en lo que hacía. ¿Y esto qué? ¿Lo encontramos alguna relación de esto con Yeshua? Claro que sí. De la misma manera que el Señor estuvo con José, también estuvo con Yeshua. Veamos, por ejemplo, ¿qué dice Hechos 10:38? O desde el 37. Ustedes saben lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a quien levantó Dios el tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó. ¿Qué dice él? Vimos, testificamos de que Dios estaba con él con poder, haciendo todas las obras que él hizo, ¿no? Entonces, así como José era evidente que el Señor estaba con él, también en Yeshua, cuando él se manifestó, y esa es la gran prueba. ¿Por qué Yeshua, Señor? Pues dice Yeshua: si no me creen a mí, crean a las obras que yo hago. ¿Cuáles? No se levantan los muertos, no son sanados los ciegos, los cojos, los mudos. ¿No hay una evidencia del poder de Dios? Juan 3:3 dice: este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En este caso, en este momento en que viene un fariseo, viene Yeshua y le dice: nosotros sabemos que que el Señor está contigo, porque es que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Así que este es uno de los pocos que creyeron en Yeshua, Natanael. Pero de los demás se hicieron los de las gafas ciegas, de los ojos ciegos, ¿no? Se hicieron los de las gafas, ese es el cuento. Y no quisieron reconocer la autoridad de Yeshua. Pero al resto, a los que creyeron, pues es la oportunidad de salvación, ¿no? Como dijimos hace un ratico. Así que Dios estaba con él. Punto 9, mayordomo fiel. ¿Qué podemos decir de esto? Pues vamos nuevamente a nuestro texto, en el capítulo 39. En el 3, vio su amo que Yahweh estaba con él, que todo lo que hacía Yahweh le prosperaba en su mano,
Y José halló gracia en sus ojos sirviéndole y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Le pone en su poder todo lo que tiene. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Entonces, es José puesto allí en Egipto, en casa de Potifar, como mayordomo de todo lo que tenía este. Dice que este no se preocupaba de nada, sino de lo que comía. De resto, todo estaba tranquilo en manos de José. De la misma manera, el Señor pone todo en manos del Mesías. Todo lo pone en sus manos, como dice Hebreos 3:5. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Yeshua como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El Mesías ha sido puesto sobre la casa para gobernar, ¿no? Ha sido puesto para ministrar, si nosotros permanecimos firmes. Mateo 28:18 dice: acercándose Yeshua, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles a guardar lo que les he mandado. Y aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué dice acá? Que toda autoridad ha sido puesta en él. Toda autoridad ha sido entregada de su Padre. Entonces otra vez encontramos que es fiel, por eso el Padre le ha concedido esto. Vamos al tema número 10. Es que fue tentado. Y es que aquí en la historia que llevamos de Génesis, capítulo 39, dice allí que, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Él no quiso, y la mujer de su amo dijo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano, José le dice: mi señor ha puesto todo en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que él entró un día en casa para hacerle su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido, llamó a los de la casa y habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Entonces es tentado con una mujer, pero no cualquier mujer, la esposa de Potifar, una mujer muy importante. Y ella quería estar con él, pues José no era ningún cualquiera, era un hombre diferente, evidentemente sabio, inteligente, interesante. Dios estaba con él, esta mujer le tienta y por eso José pasa una de las pruebas más difíciles y él termina huyendo. Después de tanta acosadera termina huyendo, sabiendo que esto le podía costar la muerte, porque pues era su palabra contra la de ella. Y esta mujer no estaba dispuesta a perder, así que lo denuncia, aunque él no hizo nada. De la misma manera también el Mesías fue tentado, ¿no? José resiste la tentación porque vivía delante del Señor haciendo su voluntad, buscaba hacerlo, ¿no? De la misma manera entonces Yeshua también es tentado, como dice Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En Hebreos dice: Yeshua también vivió como un hombre, fue tentado, también tuvo que pasar una prueba de decisiones, así que él comprende nuestras decisiones y comprende nuestras dificultades, nuestras flaquezas. Si leemos Lucas o Mateo en el momento luego del bautismo de Yeshua, indica que él fue tentado, fue enviado al desierto para ser tentado, ¿cierto? Y en esta tentación pues se le ofrece el mundo, a él se le ofrece ser, entre las tentaciones que hace Satanás sobre él, es buscar que la adoración de Yeshua sea que Yeshua, en vez de seguir a su padre y obedecerle, renuncie a la obediencia de su padre por seguir una tentación de autoridad como la que tenía. Así que Yeshua y José pasan la prueba de la tentación. Perfecto. Punto 11. El penúltimo, ya casi terminando. Punto 11. Esclavo hebreo. Continuando aquí donde veníamos en
39:14, llamó a los de la casa, les dijo: nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino el Señor a su casa. Entonces le habló las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo, el esclavo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Cuando alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Ella se refiere a un siervo hebreo. ¿Pero esto qué tiene que ver con Yeshua? Pues que también Yeshua se hizo siervo, ¿no? Como dice Filipenses. Filipenses dice: sé que Yeshua, siendo en forma de Dios, no tuvo esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Marcos 10:42 dice: mas Yeshua llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser primero sea siervo de todos, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Yeshua diciendo: yo soy siervo de ustedes, he venido a ser siervo de ustedes. Así que, sí, un siervo hebreo. Y como mencionamos hace un rato, de él se hace un pago de 30 monedas de plata, equivalentes a lo que en la ley se menciona sobre la vida de un siervo, de un esclavo. Entonces Yeshua se hace semejante a los hombres, pues humilla hasta al nivel de un esclavo, de servidor. ¿Y qué pasa con él, con José? Entonces José termina ¿dónde? En la cárcel. Vamos a nuestra historia. En el 19 dice: sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel, pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, termina en la cárcel, una vez más acusado falsamente, ¿no? Como Yeshua termina otra vez, como les mencionaba, la segunda vez que se menciona cárcel o pozo y hace referencia a la muerte. Yeshua termina muerto por una acusación falsa, por una... ¿cómo se llama esto? Bueno, por injusticia, por una trampa que le tienden a él, donde el mismo Pilatos leímos, dice: eso es pura envidia. Pero termina muerto Yeshua por esto mismo, como José en la cárcel, condenado injustamente, ¿no? Continuamos ahí, en el 23 dice: en el 22, el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José y lo que hacía Yahweh lo prosperaba. Entonces, todo lo que hacía una vez más prosperaba. Isaías 53:10 dice: pero quiso el Eterno quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. La voluntad del Señor prosperará en manos de Yeshua ¿cuándo? Cuando vea la muerte. Es muy curioso, pero eso es lo que pasa. Dice aquí que José estaba en la cárcel y todo lo que hacía prosperaba. Pues esa es la gran sabiduría de Dios, como la muerte de Yeshua fue necesario para prosperar su plan de redención del mundo, ¿no? Y vamos a nuestro último punto, el número 12, y es la muerte y resurrección. Y en este pasaje lo veremos con dos sueños que hay acá. Cuando José termina en la prisión, allí se encuentra con un copero y con un panadero, ¿no? Que también estaban siendo presos. Dice aquí en la lectura que el faraón se enoja contra ellos, ¿cierto? Y los pone en prisión en la casa del capitán de la guardia. Los pone allí presos donde está José también. Y si vamos más adelante al versículo 14, estos dos tienen dos sueños. Y los voy a leer para que tengamos la referencia. En el versículo 8 dice: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo. El jefe de los coperos contó el sueño a José y dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. En la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras
su copero. Entonces, primer sueño, el copero sueña que hay una vid que da su fruto y que éste exprime el fruto y está en la copa del rey y él la bebe. Y David le dice, pues esta es su interpretación. Dentro de 3 días serás restablecido como copero del rey y tendrás el lugar que tenías. Yeshua le dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo misericordia y menciones de mí acerca de mí a Faraón, me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí razón por la que me pongan en la cárcel. En el 16, viendo el jefe de los panaderos que habían interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, ¿no? ¿Qué había? Que pan coco, que croissant, ¿no? 1000 hojas. ¿Qué más? Liberal, no, manjares de panadería. ¿Ah? Que el pan de la abuela. Poco de cosas ricas. Y dice que estaba sobre su cabeza, ¿no? Y que las aves comían del canastillo que estaba sobre su cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, pero más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Entonces estos 2 sueños, como último comentario, hacen referencia a la muerte y resurrección de Yeshua, ¿no? En ambos casos tienen en común 3 días, ¿cierto? 3 días. Y el número 3 es muy constante con Yeshua sobre su muerte y resurrección. Al tercer día será levantado, ¿no? Pasa 3 días y 3 noches en la tumba y luego será levantado. Acerca del primer sueño del copero. Después de 3 días, ¿qué pasaría con Yeshua? Resucitaría. ¿Y qué pasaría? Volvería al lugar donde estaba, ¿no? Así como el copero sería restaurado en su lugar. Y Yeshua, ¿qué dice? Que volvería al lugar de donde vino, de su Padre. Y él asciende a los cielos y vuelve a su lugar como en su gloria, en la que tuvo antes, ¿no? Como dice Juan 17. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Así que esta muerte, esta resurrección de Yeshua representaría también su retorno a su gloria. Como el copero, saliendo de la muerte, después de 3 días, a su lugar delante del rey. Yeshua a la diestra del Altísimo, ¿no? Pero también con el otro sueño, ¿qué se vería? La otra parte. En uno se vería la resurrección y en el otro, la muerte. Porque este también murió. Y así como Yeshua muere colgado, este también muere colgado, ¿no? Es decir, se manifestaría la muerte colgado de Yeshua. Tenía que morir el anuncio, tenía que manifestarse el anuncio de que Yeshua moriría colgado. Así que se cumple la profecía, como dice Marcos 9:31. Enseñaba a sus discípulos y decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres que le matarán. Después de muerto, a los 3 días resucitará. Así que el panadero muere de la muerte que el Mesías moriría. No ahorcado como tal, pero sí colgado. Es decir, sería un evento público, evidente, ¿sí? Una muerte en solitario. Y el copero, en referencia a la resurrección del Mesías. Estos 2 sueños, contados por 2, son uno. Es una sola interpretación, una referencia profética del Mesías y de su sufrimiento. Conclusión. Hasta este punto, porque es que sigue la historia, pero pues en el corte, en la porción de hoy, solo vamos hasta ahí. Yeshua, hijo de José, sería uno que como lo leímos, sería traicionado por sus hermanos. Esa es la palabra, traicionado. Sería entregado por el odio, por el resentimiento, el recelo que tenían hacia él. No sería reconocido y cuando fue enviado para alcanzarlos, le mataron. Pero esto sería el nacer. O sea, sería como arrojar una semilla lejos. Nacería en otro lugar. Y Yeshua termina lejos, entre los gentiles, entre los griegos, entre los egipcios, en el mundo. ¿Cómo termina? Siendo un mayordomo fiel, esparciendo un mensaje que hasta ahora no hemos visto. Pero hasta ahora el mensaje parece que es muerte y resurrección. Pero ahí es donde no se pueden perder la próxima enseñanza, porque veremos en qué culmina ese mensaje y qué termina siendo este gran Mesías y Rey. Así que gracias a todos por habernos acompañado para esta enseñanza de Yeshua, hijo de José, el soñador. Que Yahweh los bendiga, que tengan una excelente semana, que el Altísimo les colme de todo su bien y nos permita vernos
una vez más, no olvidemos las palabras de Yeshua, ¿no? Que nos dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Buena semana.